Vamos a comenzar esta actividad. Primero que nada, quiero darle a todos y todas la bienvenida a nombre de la Fundación Legado Chile. Mi nombre es Rafael Di Biase, soy parte del directorio de la Fundación Legado Chile y esta actividad la hemos organizado con mucho cariño para todos y todas, para la comunidad, comunidades que se han conectado desde distintos lugares de Chile. Por ahí veo que hay también un par de personas conectadas hasta desde Argentina. Un saludo también a Argentina. Recordar que esta actividad es posible también gracias al apoyo de Kipex, que nos ayudó y nos está ayudando en estas acciones que queremos llevar adelante y que la Fundación ha llevado adelante ya hace algunos años en torno a la protección, a la conservación y a la regeneración de nuestra cuenca del río Maullín, empezando en Yanquihue y también en la misma cuenca completa, donde la Fundación ha estado trabajando ya hace varios años en la conservación, restauración, regeneración de humedales, puesta en valor de especies y objetos de conservación en el río. Una gran labor que ha hecho la Fundación, que invito a todos y todas a conocer, contactándose con nosotros, visitando nuestra página web, legadochile.cl. Después les vamos a dar algunos datitos más de redes sociales y de formas que todos y todas tienen también de poder contactarse, comunicarse con nuestra fundación y poder también apoyar el trabajo que jóvenes y no tan jóvenes como yo estamos desarrollando en nuestra región, en nuestro territorio. Y hoy día nos convoca a una actividad, este es el segundo encuentro en torno al río Maullín. El primer encuentro fue hace exactamente un año, por lo tanto, puntuales, después de 365 días, estamos de nuevo, de vuelta acá, compartiendo con todos y todas ustedes. Este encuentro, el encuentro anterior, que fue el primer encuentro, terminó con 4 puntos que yo quiero recordar para poder dar también darle el pie, darle el vamos a esta actividad hoy día, con esos puntos que se recogieron hace un año. Que eran reflexiones justamente en torno a este cohabitar en lugares de alta importancia biológica, como es justamente el río Maullín y muchos otros lugares que hay en nuestro territorio, en Chile, y especialmente también hablando un poco de nuestro territorio, la región de los lagos. Estos 4 puntos fueron educar sobre el río, difundir buenas prácticas, conocerse como comunidad y aumentar una fiscalización. Una fiscalización en este caso relacionada un poco con la materia ambiental. Visibilizar estos lugares de alta importancia biológica son parte de la misión de nuestra fundación, y yo creo que también es parte de una misión en realidad colaborativa, cooperativa de todos los vecinos y vecinas y de la comunidad entera que vive en estos territorios. Visibilizar en este caso el río Maullín como un ecosistema único de alta riqueza biológica, y además uno de los pocos bosques hundidos que van quedando en el planeta. Y en tiempos de emergencias climáticas, en tiempos donde en la zona central estamos con temperaturas por sobre los 30 grados en pleno invierno, que nos recuerdan un poco cómo inexorablemente avanza la emergencia climática. Es importante encontrarse, poder conversar en torno a estos temas como comunidad, y por eso creemos que es una gran invitación la que hace la Fundación, una invitación abierta, una invitación en la que todos y todas pueden también opinar y decir la propia sobre este tema, y qué tema más contingente como es el tema del cohabitar, del cohabitar en estos espacios, especialmente en territorios que han tenido una gran explosión demográfica en los últimos 10 años, que se ha acrecentado y se ha profundizado en estos últimos 2 años, durante y post pandemia, aunque todavía no estamos post verdadero de la pandemia, pero claramente ha habido una gran explosión demográfica en nuestro territorio. Y el tema que se va a tratar hoy día
Es un tema que creo a todos nos tiene, a todos y todas nos tiene preocupados, nos tiene atentos a ver cómo podemos trabajar en conjunto, de forma colaborativa, para poder encontrar soluciones y para poder para hacer posible este cohabitar en territorios tan ricos, tan únicos como son los territorios acá en la región y en nuestro país, donde la riqueza natural claramente merece y su espacio, y nosotros debemos hacer lo posible para poder entregárselo y para que siga pudiendo gobernarse también con sus propias leyes, las leyes de la naturaleza. Y para eso tenemos a dos invitados el día de hoy que nos van a conversar un poco sobre este tema de cohabitar, justamente, de cohabitar con respeto, de cohabitar con responsabilidad, en estos entornos de alta riqueza biológica. Los voy a presentar. Antes de eso, solamente quiero hacer un breve resumen de cómo se va a articular la actividad del día de hoy. Vamos a empezar con la presentación de Andrés Rivero, de la Fundación Legado Chile. Luego con la presentación de Nicolás Amadori, de la Fundación Espora. Y por último tendremos un breve tiempo de conversación final y para terminar una actividad con todos los participantes, con todas las personas que estén conectadas acá. Nos vamos a dividir en salas, después les vamos a explicar cómo lo vamos a hacer eso, porque queremos y creemos además que es sumamente importante que podamos compartir y colaborar en torno a esto entre todos y todas. Así que se viene muy bien, se viene muy bueno este conversatorio, esta actividad. Bienvenidos nuevamente a todos y todas a nombre de la Fundación Legado Chile. Voy a pasarle la palabra a mi amigo Andrés Riveros. Andrés, ¿estás por ahí? Y aquí estoy, Rafa. Hola a todos, comunidad. Qué emoción estar aquí con ustedes. De verdad que estoy muy contento, muy feliz de que nos demos este tiempo, este espacio para vernos, para acercarnos, para conversar sobre el río, tomar conciencia y bueno, todo lo que eso significa. Voy aquí a compartir mi pantalla. Em, bueno, efectivamente, todos los que estamos acá, de algún modo, tenemos un vínculo de conexión con el río y es lo que nos trajo aquí, ¿cierto? Algún tipo de vínculo. Todos, a su manera, tenemos algo ahí, ¿cierto? Y desde ahí es que la corriente del río nos trajo hasta este espacio hoy día y también es la que nos hace hermanos, ¿cierto? Y por lo tanto, comunidad. Em, Hoy en, un aviso práctico, yo quería invitar a todos los que estamos acá a que puedan hacer comentarios y consultas a través del chat. No le avisé al equipo, pero habemos varios del grupo de la fundación y también gente cercana con la que hemos trabajado y por lo tanto algún dato, alguna consulta o cosa, eventualmente gente del equipo también la va a poder contestar y así tenemos más espacio para la discusión en el siguiente bloque. ¿Vale? Así que no dejen de hacerlo, es algo que nos ha funcionado muy bien en otros espacios, así que vamos con todo con ese chat, ojalá que surjan hartas cositas, ¿ya? Bueno, en este contexto de este segundo encuentro, la idea es poder comentar en cierto grado de profundidad sobre el río Maullín y su valor de conservación. Eso a la luz de como de tres patitas fundamentales en que se ordenó esta presentación, en donde la primera responde a hallazgos ecológicos sobre el río Maullín de su sección inicial que han sido posibles de detectar a partir de un diagnóstico ecológico que dirigió y ejecutó mi colega Hinao Vázquez. A él, en el fondo, hay que agradecerle todos estos datos, todo el trabajo de campo, de laboratorio, de procesamiento que me toca presentar hoy día. Después, para ir cerrando, vamos a presentar algunos lineamientos sobre ecología de paisaje y habitar la ruralidad, que es el gran desafío que tenemos nosotros, ¿cierto? Tú, yo, los que estamos ahí haciendo uso del río, y luego comentar algunas iniciativas en las que estamos como Fundación Legado Chile y desde ahí hacerlos parte también a ustedes, ¿cierto? Invitarlos. Entendiendo que nosotros como organización nos hemos
puesto, ¿cierto?, al servicio de reconciliar la relación que tenemos como comunidad con la naturaleza, ¿cierto? Entendiendo que hay ciertos ecosistemas que, que son los más amenazados y también los de mayor valor, es decir, donde se concentra la diversidad, pero que también están amenazados. El caso de Chile es bien radical en ese sentido por su condición de isla y bueno, estos ecosistemas son bastante pocos, representan una porción muy menor de la superficie terrestre y sin embargo en ella se concentra casi la mitad de las plantas vasculares y el 35% de los vertebrados, es decir, un tercio, ¿cierto? Y el río Maullín es uno de estos lugares en donde se concentra así, a otra escala eh, biodiversidad y por eso es que ha recibido una serie de galardones, ¿cierto? Como sitio de importancia de aves y biodiversidad. Esto a lo largo de un par de décadas ya. También hace parte de la red hemisférica de aves playeras. Estas dos clasificaciones que yo le estoy dando ni siquiera responden a definiciones nacionales, sino que han sido como vistas desde afuera. También ha sido sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad regional, el número uno, digamos, el más priorizado de la región. También hace parte del Programa Nacional de Protección de Humedales y hace mucho menos tiempo como también Santuario de la Naturaleza. Son solo 85 kilómetros de extensión con más o menos 50 metros de desnivel, entonces es un río que fluye lento. Y aquí además pongo esta figurita del Zarapito de Pico Recto con su mapita del recorrido que hace anualmente entre Alaska y Tierra del Fuego, pasando por la desembocadura del río Maullín. Y es que este Maullín, río libre, hace parte de estos procesos ecológicos de escala global, ¿ya? Entonces ahí vemos que estos beneficios de los que nosotros obtenemos del río también tienen que ver con procesos de otras escalas, ¿no? Asimismo, como adelantó el Rafa, es un río muy particular en términos de su formación. Es un remanente de un ecosistema que estaba mucho más extendido por Chile. Estamos hablando del Gualbe. Remanente es un ecosistema que fue quedando, por decirlo así. Y en este caso es un bosque con características de humedal, ¿cierto? Es un bosque, no hay tanto consenso en cuál es el término más adecuado, pero se habla del bosque hundido, del bosque inundado, del bosque flotante, incluso yo he escuchado, y esa condición tan como específica es la que ha atraído a una serie de modos de vida muy particulares y que están viviendo acá y que utilizan el río tanto como hábitat como corredor. Y, y bueno, sin embargo, este río maravilloso, tan raro, y su ecosistema asociado, está amenazado, obviamente, por actividades humanas relacionadas con qué? Bueno, con el cambio del uso de suelo, con la tala, el drenaje y la fragmentación del bosque y humedales. Nos vamos a referir a eso. En esta primera parte vamos a comentar algunos resultados principales del diagnóstico, la que tuvo dos áreas de muestreo y caracterización. En primera instancia, ahí en la cabecera del río, donde está la ciudad de Yanquihue, ese primer kilómetro, y ya algunos kilómetros más abajo, donde pudiéramos pensar que es como el ecosistema en un estado en buen estado de salud, ¿cierto? Por lo tanto, sería una referencia a lo que en el caso de Yanquihue pudiera aspirarse. Y este diagnóstico tomó estos 10 puntos fundamentales, como el cambio de uso de suelo o el relleno de humedales, la calidad del agua, ictiofauna, que son los peces, zooventos, fitoplancton, vegetación, flora, aves, mamíferos, otros animales y también los desechos. Sin embargo, como estos corazones señalan, nos vamos a enfocar en solo algunos de estos puntos, porque si no nos extenderíamos demasiado. Bueno, al menos en el caso de la parte alta, altísima del primer kilómetro del Maullín, la perturbación más significativa hace relación con el relleno y drenaje de los humedales. Es decir, que en el caso del primer kilómetro hay 13 hectáreas que se han perdido por este fenómeno de manera anual. Aquí pueden ver las imágenes aéreas desde el 62 al 2003 con esa pérdida que va ahí progresiva, constante, y luego acá también pueden ver como la clasificación del suelo que se hizo a efectos de este estudio.
Y es ahí donde nos lleva a preguntarnos, bueno, si estamos propendiendo a habitar el río y estableciendo usos más cercanos a lo urbano, ¿hacia dónde queremos que este habitar nos conduzca, cierto? Y aquí hacemos un zoom en una sección muy particular del río, de las iniciales, y vemos que en marzo del 2005, o sea, 2015, se hizo uno de los rellenos más importantes de esta zona acá, esta cosa como esponjosa, son un camión, otro camión, ¿cierto? Metros y metros cúbicos de tierra que se acumuló ahí para rellenar, ¿cierto? Y ahí, como yo me planteo, quizás sin saberlo, nos estamos dirigiendo a un escenario similar, ¿cierto? Estas son las imágenes en donde se evidencia el relleno. Aquí están comparadas, ¿cierto? En la izquierda antes del 2015 y a la derecha post 2015. Entonces pueden ver cómo el relleno ha sido ya como de escalas como megalíticas, por decirlo de una manera, ¿cierto? Gigantescas. Sin embargo, desde el punto de vista de la calidad del agua, acá hay un montón de datos y cosas. Yo marqué algunos nomás, como los que son más significativos quizás. Nos hablan de que al menos desde este punto de vista no estamos sobrepasando ningún parámetro que sea desde el punto de vista de la salud o de la norma que esté como sobre la norma, ¿cierto? O sea, no hay una gran amenaza. Tenemos un gran lago Yanquihue que es tremendamente resiliente eh, y después el mismo río ha ido teniendo la capacidad de ir procesando las perturbaciones y los nutrientes que se le están agregando. Ahora, aquí no estamos viendo una tendencia y por lo mismo hay que ver estos datos con precaución. Es decir, eh, yo aquí no estoy viendo si acaso ha aumentado los nutrientes y ha disminuido el oxígeno, eso no lo sé, ¿ya? Por lo tanto, quizás el lago sí está en un proceso de degradación lento, pero aquí no lo estamos viendo. Desde el punto de vista de los peces, aquí en esta tabla estamos mostrando, voy a aquí mostrar el puntero, aquí tenemos las especies, digamos, con su muestreo de primavera, verano y relacionando el ecosistema de referencia, es decir, la parte baja del Maullín con la parte alta. Y aquí, ¿qué es lo que importa? Bueno, hay que ver que los peces de agua dulce son los animales o el grupo de animales con mayor número de especies amenazadas del planeta, ¿ya? Y son muy sensibles a los cambios ambientales y por lo mismo son considerados bioindicadores, ¿vale? En el caso de Chile, además, presentan un alto grado de endemismo y singularidad, ¿ya? Y esto además a veces se ve reflejado en cada cuenca, ¿ya? Vamos a ver que hay un pececito particular, que es este que está acá, el puye rojo, está muy relacionado con el maullín, algunos le dicen puye el maullín o algo así. No estamos muy claros en qué otros ríos puede estar presente, pero sabemos que aquí está, ¿ya? Aquí también está seleccionado. Y como podemos ver, solo está presente en la parte baja del maullín. Aquí abajo tenemos las especies exóticas, son salmonídeos como truchas y esas cosas, no sabría decirles con precisión cuáles, pero acá, ¿qué es lo interesante? ¿Ya? Que 6 de las 8 especies de galáxidos, que es un pececito, un grupo de peces que existen en Chile, están presentes acá en el Maullín y 4 de ellos con problemas de conservación. Es decir, tenemos de nuevo esta idea de hotspot, en donde se junta la alta diversidad de especies con un alto grado de amenaza. La mitad de estos están amenazados. O sea, 4 de estos están amenazados, ¿ya? Y sin embargo presentan poblaciones relativamente abundantes, ¿ya? Y en el caso del puy rojo, volviendo a él, que tiene unas condiciones de hábitat muy particulares, es decir, necesita de vegetación sumergida para vivir. En estas raíces ellos ponen sus huevitos y por lo tanto, si no están, no puede como asegurar la siguiente generación. De ahí la importancia del Walbe, y por eso acá, en esta lámina de otras especies tan genéricas, lo pusimos acá como en primer orden, ¿cierto? Las raíces de estos bosques, que están dominados por la especie del árbol pitra y del temu, son refugio de otros microorganismos, como el zoobentos, como los zoobentos, que son los crustáceos en este caso. Este es un camarón. Hay varias especies en el río, o sea, al menos una que es muy importante. Y además tiene la capacidad de ir reteniendo hojarasca y otro material orgánico que viene desde el río
o sea, desde afuera del río, desde la ribera, y esa descomposición provee de alimentos para estos animalitos, ¿cierto? Asimismo, estos zooventos, estos crustáceos, son la base alimenticia de especies como el huillín. No sé si se acuerdan del documental que publicamos hace no mucho. Bueno, ese animalito que es como una nutria de agua, se alimenta fundamentalmente de este crustáceo, ¿ya? Y también tenemos la presencia de otros animalitos, como estas almejas, que son moluscos, que desempeñan un rol clave, porque ellos filtran las aguas, ¿ya? Y estos están muy relacionados con la presencia de riles, es decir, de residuos líquidos que hemos usado nosotros los seres humanos. Y por eso es que estas almejas se concentran en la parte alta, ahí como donde están las industrias de Yanquihue, pero principalmente después de las descargas sanitarias que tiene ESAL, ¿cierto? La agencia sanitaria. Desde el punto de vista de la vegetación, es decir, decirlo, la arquitectura de las plantas, entender un poco este rol crítico que desempeñan para la protección del agua y la conectividad biológica. Acá tenemos a la izquierda una cartografía y foto de la situación en la parte baja del Maullín y luego en la parte alta al lado de la ciudad. Acá podemos ver una diversidad bastante grande de clasificaciones y una mucho más homogénea en el área más baja, pero está muy degradada. Menos del 5% de esta superficie forestal son plantas nativas y alrededor de la mitad de toda esta superficie son hierbas, ¿ya? Además, la continuidad del bosque, que está representado por las manchas verdes, se pierde. Es decir, hay una fragmentación muy rotunda del bosque ribereño. Vamos a ver que eso sí tiene impacto en las aves, por ejemplo. Por otro lado, en la parte baja del Maullín, que está mucho más conservada, mejor conservada, el 86% de la vegetación es nativa. La que está adyacente al cauce de agua es un renoval de bosque pantanoso. Eso lo sabemos por los diámetros que tienen los troncos, es decir, no son troncos centenarios. Y por otro lado tenemos un poquito más hacia arriba, digamos, renoval de bosque siempre verde, que tienen en ambos casos una dominancia de el árbol la pitra, de esta mirtácea, como prima del arrayán, y ya después hacia arriba de las orillas, de tiaca y ulmo. Ambos son especies tremendamente valiosas porque nos proveen las mejores miel que tenemos, ¿cierto? Y aquí, desde el punto de vista ya florístico, es decir, de los grupos de especies que tenemos, quería detenerme en dos ideas claves. Por un lado, que las especies vienen por grupos, ¿cierto? Y esto es porque la interacción entre ellas es como decirlo, han evolucionado juntas y por lo tanto están en una interacción que les provee beneficios, es decir, establecen una sinergia y una colaboración, ¿ya? Por eso los grupos, las especies que están acá nombradas y su presencia en los distintos como ecosistemas que evaluamos, tanto en el bosque pantanoso, o sea, la orilla misma, y después un poquito más hacia arriba, vienen con un cierto ensamble, ¿ya? Y además, lo que podemos notar es que hay una dominancia de algunas especies en particular. Entonces, acá al lado del río tenemos la pitra como el árbol más abundante de todos, el más recurrente, y después, un poquito más arriba de la orilla, tenemos a la tiaca, ¿ya? Luego, ya contarles un poco de nuestros vecinos alados, que algunos de estos también son especialistas de hábitat, no todos, pero hay una relación bien diferente entre lo que pasa en el Maullín y, o sea, lo que pasa aguas abajo y lo que pasa al lado de la ciudad. De partida tenemos más especies nativas en la parte baja del Maullín, 29 contra 20, que tienen y que están en mayor diversidad de grupos, es decir, que habitan en distintos tipos de ecosistemas, y hay una ausencia de aves de bosque en todo lo que sería acá, en la ciudad de Maullín, ¿ya? Asimismo podemos darnos cuenta de que acá, en los humedales de Maullín, tiene mayor presencia de aves acuáticas.
Parece que voy un poco lento. Y luego, acá tenemos también presencia de aves carpinteras que requieren árboles que estén en algún grado de descomposición para poder alimentarse. Entonces los árboles muertos no son importantes, ¿cierto? Y aquí tenemos algunas imágenes de estos especialistas de bosque. Cada uno de ellos requiere ciertas condiciones del entorno bien particulares. Me voy a detener al menos en estos dos, en el chucao y el wet. Ellos, por ejemplo, necesitan un sotobosque complejo, es decir, una parte baja con vegetación diversa, compleja y tupida. Entonces, en el fondo, cuando uno se da cuenta de cuáles son estas características que los animales, nuestros vecinos del bosque, requieren para poder vivir o para poder movilizarse, uno las puede gestionar, ¿cierto? Esa gestión está en nuestras manos. Y bueno, no está de más señalar que hay un paisaje que las aves crean que tiene que ver con su canto y que si le ponen atención se van a dar cuenta de los beneficios que eso les puede traer. Desde la perspectiva de los mamíferos, también hicimos este muestreo con cámaras trampa, pusimos varias durante varios meses y bueno, en la parte alta en realidad lo que más vimos fueron perros y bisones. Sin embargo, también hubo presencia de zorro y huiña. Y luego en la parte baja, la verdad es que pudimos constatar la presencia de puma, pudú, zorro, huiña, pero también del bisón, que es esta especie de acá, es un animal exótico, muy agresivo y depredador, que eh, con muchos de nuestros animales, la verdad es que los desplaza. Así también pudimos observar la presencia de otros animales, no me voy a detener, pero son otros grupos. Entonces vemos que la diversidad en torno al río es muy, muy amplia. Sin embargo, también está amenazado en la parte alta por basura principalmente, que viene de todo el lago, no solo de la ciudad, aunque la ciudad contribuye de manera muy significativa. Y también otra amenaza tiene que ver con justamente este nuevo uso que tenemos sobre el río, tiene que ver con la subdivisión predial con fines habitacionales. Este es un esquema, no es el río Maullín, pero hay algunos loteos que tienen una grilla bastante similar. Esto ha dado que hablar en numerosos espacios desde hace ya algún tiempo. Si se fijan, esto es desde hace un par de días y esto está pasando en toda la región, digamos, en el área más cordillerana, en el archipiélago y también acá en, en la zona del Maullín. Y la verdad es que la gente ya se está dando cuenta de con qué se relaciona este fenómeno y los problemas que se desencadenan, que son bastante vastos. Y sin embargo, hay ciertos principios de ecología paisaje que en la medida que se integren a estos procesos de habitar la ruralidad, van a tener un impacto mucho menos significativo, ¿ya? Y tiene que ver con procurar áreas que se conservan del mayor tamaño posible, que no se fragmenten. Más número de áreas que se protegen es mejor que un menor número. También la presencia de corredores entre ellas, es decir, procurar la conectividad entre ellos. Asimismo, que estas áreas puedan estar relativamente cerca y no aisladas. En situaciones aisladas, las poblaciones a veces no pueden interactuar las de un lado con las de otro sector y pueden entrar en un vórtice de extinción por falta de diversidad genética. Asimismo, es importante poder resguardar lugares diversos, ¿cierto? No solo el bosque, sino que también el bosque, la orilla, el otro tipo de bosque, etc. Si no, vamos a estar dándole refugio al mismo grupo de especies siempre. Asimismo, bueno, la forma, procurar que podamos conservar áreas núcleos, ¿cierto? Áreas como más impenetrables, que no se perturban, no solo borde. Y variabilidad en el tamaño, es decir, áreas más grandes, áreas más pequeñas y así. Estos son criterios muy generales de ecología paisaje que pueden ahí traer algunas pistas para los desarrolladores. Asimismo, resguardar las zonas, los espacios del agua y la conexión entre estos, entender esa red que conforma los cauces y cursos de agua y que en torno a ellos es fundamental establecer un área de amortiguación que sea lo más generosa posible en términos de su espesor, ¿vale? Mientras más grande el curso de agua, más grande el área bajo.
y relacionado con la conectividad biológica, entender la anchura de los corredores o la posibilidad de que las especies se movilicen a través de estos corredores. Siempre hay que preguntarse para quién estoy haciendo esto, ¿cierto? Si lo estoy haciendo para un reptil y un anfibio, bueno, tengo una medida, ¿cierto? Como mínimo 30 metros, pero para una ave ya empieza a ser distinto. Y así con los mamíferos y los grandes depredadores, hay una relación. Ahora, estos datos son estudios que no son de Chile, así que naturalmente que son distintos. Pero el concepto que necesito que se lleven es que es diferente el ancho del corredor que va a requerir un pudú que el que va a requerir la comadrejita trompuda, por ejemplo, que es un marsupial que solo habita en nuestra región, que es pariente también del monito del monte. Él va a requerir un menor espesor, ¿cierto?, de corredor. Y en esta búsqueda de habitar más consciente hay ciertas como aproximaciones metodológicas que se vienen desarrollando en Estados Unidos, por ejemplo, tienen más de 40 años y aquí ellos tocan, como decirlo, fibras relacionadas con el diseño, pero otras también con la gobernanza y la normativa, ¿cierto? Así que ahí se pueden extraer algunas ideas. GEUTE también ha explorado algunas cosas, que es una fundación que también opera con su base acá en Puerto Varas, así que también pueden ahí establecer como algunos lineamientos. Ellos han utilizado bastante el derecho real de conservación, así que ahí hay como una herramienta que se puede usar. Y básicamente los criterios tienen que ver en estos casos con pasar desde este esquema en donde no se reconoce el entorno a esto en donde las lagunas, los elementos con más pendiente quedan excluidos al uso habitacional y estas además quedan más, ¿cómo decirlo?, más cercanas entre sí, liberando el suelo para su conservación, uso recreativo o de producción agrícola. Esto puede tomar distintas formas dependiendo del contexto, pero lo importante es que se resguarde esa funcionalidad del paisaje, ¿cierto? Y cuando hace falta, también pensar en esto de cómo lo mejoro, cómo vuelvo a su estado original o cercano a él, por medio de este concepto de restauración ecológica, ¿cierto? Entendiendo que acá en nuestro ecosistema original siempre hay como una variación, ¿cierto?, en su salud, pero cuando hay una perturbación muy poderosa, perdemos diversidad de especies, perdemos funcionalidad y, y puede entrar aquí como en un deterioro gravísimo. Sin embargo, en un ecosistema restaurado son acciones que estratégicamente uno elige para aumentar su funcionalidad y diversidad. Esto en el tiempo, ¿cierto? Así que, bueno, eso es lo que quería comentar hoy día. Espero que hayan llegado algunas ideas, que se queden con algo. Y también quedo aquí atento a todos sus comentarios, consultas y lo que pueda pasar después en la conversación que tenemos. Muchísimas gracias, Andrés. Muy completa la presentación, la información. Llegaron algunas preguntas ya, nosotros las hemos estado anotando. Invitamos a todos y a todas a compartir preguntas, si es que las tienen en el chat. Nosotros vamos a ir recopilándolas y luego vamos a compartir algunas junto a todos y todas una vez que terminen las presentaciones. Muchísimas gracias, Andrés, por tu presentación. Y ahora nos vamos con Nicolás Amadori, de Fundación Espora, una fundación que tiene como objetivo impulsar la participación de la comunidad mediante actividades que integran el ámbito espiritual, físico, psicológico y social, con el propósito de construir una sociedad vinculada, beneficiada y correlacionada con la naturaleza. Nicolás, muchísimas gracias por participar de este conversatorio junto a nuestra fundación, Fundación Legado Chile. También quiero aprovechar nuevamente a agradecer el apoyo de Equipex en esta actividad y te doy la palabra, Nico, para tu presentación. Muchas gracias. Súper, gracias a ti, Rafa. Voy a compartirles entonces una presentación. Ahí está. Bien, bueno, tal como comentaba Rafa, nosotros, bueno, estoy representando a la Fundación Espora, ¿no es cierto?
desde la cual y hemos tratado de impulsar esto que podríamos denominar como las buenas prácticas, ¿no es cierto? En esto que Andrés también hablaba un poco de habitar la ruralidad, en particular nosotros venimos de un desarrollador inmobiliario que tiene un par de proyectos que se emplazan en el río Maullín, los Gualbes, y desde ahí en el fondo surgió un poco la necesidad, ¿no?, de cambiar un poco el modelo, ¿no es cierto? Ahí veíamos un poco algunos ejemplos que nos entregaba Andrés, cambiar un poco el modelo y poder acompañar en la medida en que se habitan estos lugares desde la fundación y generar aprendizaje para poder desarrollar esto, ¿no es cierto?, que hemos denominado de alguna manera el habitar más consciente, ¿ya? Así que bueno, acá está un poco la presentación, ¿no es cierto?, súper breve, algunas herramientas. Bueno, recién Andrés también mencionaba lo del derecho real de conservación, que nosotros también nos hemos estado hace poco asesorando y metiéndonos un poco ahí, y lo estamos impulsando en nuestros proyectos, en estos dos proyectos que les cuento que estamos trabajando en el río Maullín, así como otras jornadas de aprendizaje, ¿no es cierto?, la gestión de las comunidades, ya la gestión del vecindario, podríamos decirlo, en las parcelaciones, así como también que los proyectos partan desde una evaluación socioambiental, ¿no es cierto? Nosotros llegamos a estos lugares y en estos lugares está todo pasando, ¿no? Entonces, también la idea es hacer una evaluación de todo eso. A propósito también, bueno, Andrés nos mostraba mucho de lo que está pasando. Eh, Nosotros estamos en la parte media del Maullín. También tuvimos la posibilidad de hacer una campaña en terreno que nos permitió hacer como un diagnóstico, ¿no es cierto? Y la idea es que con esa información y con ese diagnóstico poder seguir monitoreando lo que pasa en la medida en que el lugar lo vamos habitando, ¿ya? Así que esas son un poco las herramientas que hemos estado utilizando. En esto de las buenas prácticas, bueno, hay mucho de qué hablar. Ya la verdad es que hoy día hicimos una especie de compendio, ¿ya? Y también la idea es un poco no entrar tanto como en la información muy técnica, ni entrar tanto en profundidad, porque cada uno de los temas es un gran tema en sí mismo que podría ser un conversatorio, ¿no es cierto? Pero sí, la idea es poner estos temas sobre la mesa, compartir también de la experiencia que hemos tenido hasta acá, y plantearlos como desafíos, ¿no es cierto?, o como preocupaciones también, y de alguna manera desde ahí ojalá impulsar que ustedes, vecinos y vecinas, puedan ir adoptándolos, ¿no es cierto?, empujándolos, compartiéndolos. Ese es un poco el objetivo. Acá hay 4 temas entonces: la conservación y la regeneración de corredores biológicos. Bueno, Andrés nos entregaba mucha información al respecto. También el manejo de aguas residuales, ¿ya? Los cuidados con la contaminación lumínica y el control biológico de plagas, ¿sí? En primer lugar, con respecto a la conservación y regeneración de estos corredores biológicos, que recién Andrés nos entregaba información como más técnica y más detallada, desde mi parte yo pretendo como aterrizar a una cuestión más práctica, ¿no es cierto? Y tal vez acercar un poco el tema y decir, no sé, pues, qué puedo hacer mañana o pasado, ¿no es cierto? Y ponerlo, como acercarlo justamente. ¿Cómo podemos aportar? Nosotros, primero que todo, hemos tenido que reflexionar y trabajar, tal vez ahí a partir de los reglamentos, ¿no es cierto? Y con obviamente un argumento y un aprendizaje por medio, no simplemente como poner reglas porque sí, sino que también empujar el aprendizaje. Los cercos son un gran tema, ¿no es cierto? Los cercos, la necesidad de cercar, los tipos de cerco que utilizamos y el lugar que cercamos, que en general es la parcela completa, ¿no es cierto? Los 5.000 metros, si pensamos obviamente en las parcelaciones. Obviamente estos cercos, ¿no es cierto?, surgen de una necesidad de marcar el territorio, por una parte. Por otra parte, surgen de la inseguridad, ¿no es cierto? Nos proveen, se supone, de mayor seguridad.
Y también nos sirven para contener nuestras mascotas, ¿no es cierto? Otro de los grandes temas en torno a este habitar, ¿no es cierto?, en lugares que son con tanto valor ecológico como este que estamos hablando hoy día. Y desde ahí, ¿no es cierto?, con respecto a los cierres y cercos, hemos ido tratando de proponer algunas alternativas, ¿ya? Que permitan, lógicamente, delimitar tal vez el espacio, pero que a su vez también permitan que circule la fauna del lugar, ¿ya? De manera de no cortar el flujo, ¿no es cierto?, y no cortar estos corredores. Entonces, hemos tratado de impulsar la utilización de siempre y cuando sea necesario, ¿no es cierto?, de cercos que, por ejemplo, dejen un espacio entre el suelo y la primera madera, por decirlo de alguna manera. Y también, me voy un poco más adelante, proponer que el cerco solamente se delimite como al área de uso más intensivo que podríamos darle a una parcela, ¿no es cierto? Entonces, la invitación es lo que dice ahí, ¿no es cierto? Reflexionar sobre la necesidad de los cierres, también reflexionar sobre cómo cerramos. Está claro que, como les decía al principio, hay una necesidad, ¿no es cierto?, de seguridad de las mascotas, qué sé yo, pero hay muchas alternativas sobre cómo hacerlo, y eso, es dejar eso sobre la mesa. También estos tres temas que están muy relacionados, aparece, y que tiene mucho que ver con los cercos también, este concepto de zonificación ambiental. ¿Ya? La zonificación ambiental la podemos ver de dos maneras, una a nivel predial, ¿no es cierto? Acá hay un extracto de lo que sería como un loteo, ¿no es cierto?, una parcelación, y cómo vamos definiendo distintas zonas, más allá de ponerle número a las parcelas, ¿no es cierto? Uno puede, conociendo el lugar como primer paso, ¿no es cierto?, reconociendo los valores naturales que tiene el lugar, uno puede perfectamente ir identificando distintas zonas, ¿no es cierto?, que tienen lógicamente distintas características, y en función de eso darles más o menos cargas, ¿ya?, o restringir algunos usos y manejarlos distintos, ¿no es cierto? O sea, no son parcelas, ¿no es cierto? Es como un ecosistema, es un predio y que tiene características distintas. También algo de eso podíamos ver en una de las imágenes que nos mostraba Andrés. Entonces existe esto, que es un desafío mayor, ¿no es cierto? Porque ustedes me dirán, bueno, como vecinos y vecinas, ya esto nosotros, no sé, pues compramos una parcela, nos vamos a vivir acá cerca del río Maullín o en cualquier sector rural y no tenemos la posibilidad de hacer esta zonificación del predio, porque en general ya eso, hay un plan maestro, como se llama, ¿no es cierto?, que ya está hecho. Pero también existe la posibilidad, esto que les mostraba recién, ¿no es cierto?, de hacerlo en la propia parcela. Acá en el fondo tenemos como una imagen, una foto de arriba de dos parcelas, ¿ya? Y acá ustedes pueden ver que hay un uso intensivo de todo el espacio, ¿no es cierto?, de los 5.000 metros, en donde, bueno, pusimos nuestra casita, ¿no es cierto?, nuestros espacios más familiares, de juegos, qué sé yo, tal vez tenemos nuestra huerta, quizás tenemos un quincho, y tenemos nuestras mascotas dando vueltas por todos lados, ¿no es cierto? Y eso se repite en la parcela al lado. Entonces también nosotros podemos, y la invitación es entonces a poder zonificar nuestra parcela y generar un uso intensivo, un uso más familiar, solamente en un sector, ya, no sé, unos 1.500 metros, 2.000 metros, más que suficiente, y concentrar entonces la actividad humana ahí de manera tal de en el resto de los espacios poder dejar el corredor biológico básicamente. Acá obviamente hay un tipo de parcela en particular que, si ustedes se fijan, justo también tiene como una praderita y el resto es bosque, entonces está como que la invitación está muy hecha. Y la idea entonces es, ahí sí, a propósito de los cercos que les hablaba al principio, solamente cercar lo que hace falta cercar, ¿no es cierto?, por los motivos que hablábamos antes, ¿no es cierto?, dar una seguridad y contener a nuestra mascota tal vez, pero en un lugar más reducido que permita entonces que entre las distintas parcelas se generen anillos de paisaje, ¿no es cierto?, se mantengan el flujo y los corredores biológicos, como se puede ver acá. Si se fijan, también hay como una delimitación más amplia de las parcelas, o sea, sigue habiendo una delimitación, porque tal vez, no sé, pues a veces existe el deseo de marcar hasta dónde llega mi parcela, ¿ya? Pero esta delimitación es más bien simbólica, ¿no es cierto? No es un cerco propiamente tal,
sino que son hitos, ¿ya? Que pueden ser una alternativa. Entonces, de alguna forma, seguimos logrando lo mismo del cerco, que es entregarnos más seguridad, contener a nuestras mascotas, pero lo hacemos más acotado y generamos una zona de alta intensidad o de actividad humana más reducida, ¿no es cierto? Y dejamos otras zonas, como se pueden ver en estas imágenes, que igual siguen siendo, podríamos decir, nuestro jardín o el jardín de todos, mejor dicho, y le damos un uso más respetuoso, menos intenso, ¿no es cierto? Igual, obviamente, transitamos por ahí y tenemos otros cuidados, ¿no es cierto? Somos más delicados. Ya, esa es como un poco la propuesta. Y luego de la zonificación, bueno, la restauración ecológica. Nosotros, al respecto, bueno, hemos llevado, de hecho, el sábado tenemos esta actividad, hemos tratado de, a partir de la comunidad, ¿no es cierto?, de los vecinos y vecinas, entregar infografías, ¿no es cierto?, y hacer la invitación, ya esto, de hecho, en este caso en particular de Parque Huillín, todavía no es un lugar que esté habitado, está empezando el desarrollo, y la idea es empezar a habitarlo a partir de la restauración, ¿no es cierto? Entonces, antes de que nosotros planeamos nuestra construcción y poner nuestra casa, nosotros ya estamos habitando el lugar de otra manera, ¿no es cierto? Lo estamos restaurando. Entonces, con esto, bueno, tenemos un doble objetivo en el caso del Maullín. Acá si se fijan, al medio pueden ver la imagen de lo que es este proyecto y cómo en la zona de abajo termina en el río Maullín, ¿ya? En este caso en particular, desde la etapa cero, en el fondo, desde el que lleva adelante el proyecto, de lo cual, del gestor del proyecto, decide, por suerte, ¿no es cierto?, dejar un área vasta de bosque nativo, adulto, ya son como unas 6 hectáreas, así que se mantiene un poco el corredor ribereño. Y la idea en general, acá como pueden ver, no sé si se alcanza a ver si quedó un poco chico, pero en esta infografía lo que tratamos es de un poco generar aprendizaje de los vecinos y vecinas y en el fondo darles un empujón inicial para decir, de acuerdo a cómo sea tu parcela y las características que tengan, si se fijan a la derecha aparecen sitios húmedos o praderas, ¿no es cierto? Estas son las especies que te conviene entonces más plantar y a partir de eso puedes ir desarrollando tu jardín, ¿no es cierto? Siempre con el objetivo de enseñar un poco, educar acerca de esto de los corredores biológicos que Andrés también nos conversaba. Y después datos más prácticos, ¿no es cierto?, sobre cómo plantar. Entonces la idea de esto comunitario en las áreas comunes, en este proyecto en particular, es que después cada uno con ese empujoncito y ese aprendizaje pueda desarrollarlo en su propia parcela. Ahora, no todo se trata de plantar, ¿no es cierto?, y de reforestar, sino que también hay una labor que se puede seguir enmarcando dentro de lo que es la restauración, que es controlar y erradicar aquellas especies exóticas que son consideradas invasoras, ¿ya? Y acá vemos algunas de ellas que, bueno, los que todos me imagino que por acá se las han topado en la ruralidad, como la murra o zarzamora, ¿no es cierto? Después a la derecha arriba vemos el chacay, ¿ya? El aromo, abajo al centro, y también la rosa mosqueta, ¿ya? Eso con respecto a flora, que lo vemos muy seguido, ¿no es cierto? Está por todos lados, y también la invitación es, y nosotros lo proponemos incluso dentro del reglamento, ¿ya? Del reglamento de convivencia, hacemos como un ítem especial, o un anexo especial, para tratar de tocar estos temas, pero no solo como imposiciones, ¿no es cierto?, sino que también tratar de hacerlo con argumentos y de manera educativa, ¿no es cierto?, entendiendo que la presencia de estas especies exóticas, estos son algunos ejemplos de todas las que hay, en definitiva, bueno, le compiten a las especies que son del lugar, ¿no es cierto?, a las especies nativas. Entonces el simple hecho de evitarlas y si están, erradicarlas, controlarlas al menos, ya es restaurar, ¿no es cierto?, y ya es asistir la regeneración, ¿no es cierto?, del lugar que estamos habitando. Sobre todo, ¿no es cierto?, sobre todo si esto ocurre en la ribera del río. También hay muchas especies exóticas invasoras, obviamente acá yo puse otro ejemplo, aparece acá el bisón, que Andrés ya nos mostraba, obviamente esto así como buena práctica y como algo que esté muy a mano no es, porque me imagino que su erradicación es mucho más
técnica y complicada. De todas maneras, me parece que hace poco lanzaron un plan de manejo desde el Ministerio del Medio Ambiente que se llama Recoge para el Huillín, así que me imagino que como amenaza estará también dentro del plan la erradicación del bisón. Aparece el abejorro europeo, que hoy por hoy es un problema súper grande, ya por su crecimiento súper disparado de la población, en desmedro entonces de la población del abejorro nativo. Son algunos ejemplos los que yo pongo. También podríamos hablar de la avispa o la chaqueta amarilla y también contarles, por si no lo saben, que hay un plan también desde el SAC para el control, que se llama Avíspate, la campaña, ya en donde tal vez lo habrán aplicado o escuchado por ahí. Entregan las recomendaciones básicas de cómo hacer trampas, ¿no es cierto? También dentro de esta campaña Avíspate, que está súper interesante, hay una página, ¿ya?, donde se monitorea la salida de las reinas, ¿ya? Y nosotros podemos estar ahí atentos para poner nuestra trampa y colaborar, ¿no? Entonces la idea es aterrizar estas cosas y cómo entre todos podemos ir ayudando al control y a la erradicación de estas especies para darle paso entonces a estas otras, ¿ya?, a estas otras especies nativas. Esto yo también me basé y lo saqué un poquito de una información que estuvieron levantando las chicas de la Fundación MAPA en Frutillar, donde hace poquito estuvieron hablando de este tema y encontré que era información súper simple y muy útil, mostrando equivalencias, ¿no es cierto?, entre las especies exóticas y las especies nativas, y cómo perfectamente en cuanto a la flora, ¿no es cierto?, podemos preferir aquellas que son nativas en desmedro de las otras, ¿ya? Entonces acá tenemos algunas imágenes de la parrilla, ¿no es cierto?, el chilco, bueno, el michay, ¿no es cierto?, en vez del chacay, y el abejorro nativo, ¿ya? Entonces, bueno, acá también yo les pegué una referencia, un link, una guía de arbustos nativos, ¿ya?, para la zona centro-sur, y un poco la invitación, obviamente, ya lo habrán escuchado en otras instancias, es a elegir nativo, ¿sí? La invitación es esa, nosotros tratamos de impulsar eso hacia nuestros vecinos y vecinas, impulsar la creación de jardines nativos, ¿no es cierto?, porque nos pueden entregar lo mismo en términos paisajísticos y son del lugar, ¿no es cierto? También eso hace que tengan menos costos de mantención, sean más resistentes a las plagas y otras cosas también, ¿ya? Si hablamos de restauración es súper importante, y si hablamos de especies exóticas, ¿no es cierto?, es súper importante y es un gran tema que nos ha costado harto llevar, que es la tenencia responsable de mascotas. La sola presencia de mascotas, ¿no es cierto?, en estos lugares es un súper tema. Nosotros hicimos una charla de tenencia responsable de mascotas para los vecinos, ¿no es cierto?, en uno de estos proyectos. Hay algunas cuestiones muy básicas para los dueños y dueñas de mascotas, ¿no es cierto?, que son básicas en cualquier entorno, pero más todavía en el habitar en la ruralidad, ya que es la vacunación y la desparasitación, ¿no es cierto?, para evitar la transmisión de enfermedades hacia la fauna, ¿no es cierto?, silvestre y nativa, ya, por ejemplo, de los perros hacia los zorros, hay por ahí información muy fea, ¿no es cierto?, de cómo transmiten muchas enfermedades y resultan una amenaza importante. También la invitación a investigar, ¿no es cierto?, antes de adoptar, ojalá que adoptar y no comprar, investigar cuánto tiempo vive la mascota, de qué tamaño va a ser, qué comportamiento tiene, ya es cazador mi mascota, todos tienen obviamente el chip de la caza, pero hay algunas especies, ¿no es cierto?, algunas razas que son mucho más cazadoras que otras y por lo tanto son mucho menos apropiadas en estos espacios, ¿ya? Y qué cuidados necesita en general. Entonces es como darle varias vueltas, ¿no es cierto?, en general a tener una mascota. Esto podría decírselo cualquier persona que trabaje en alguna como organización animalista, digamos, pero más vueltas tenemos que darle entonces en estos ecosistemas, obviamente. Obviamente mantener los cercos íntegros o tener algún sistema que sea eficaz para controlar el escape, ya eso es de pan de cada día. Me imagino que muchos de acá ya viven en alguna parcela o en alguna parcelación
y es súper común ver perros sueltos, ¿no es cierto? Y vecinos lidiando con sus cercos rotos y tratando de entrar a sus perros. Entonces es un problema que en estos ecosistemas se vuelve ya mucho, mucho mayor. Así como también obviamente manejar los residuos. Eso como para los dueños o dueñas, ¿no es cierto? Y después hay una gestión colectiva, que esto ya podría ser para el proyecto, ¿no es cierto? Para el desarrollador de un proyecto, ya también la idea es eh, nosotros como, o ustedes como somos consumidores también de alguna manera, y podemos exigir algunas cosas, como en otros contextos, ¿no es cierto? Hoy en día estamos exigiendo, no sé, vos, que los alimentos no vengan muy envueltos en plástico, o que sean orgánicos, o que tengan comercio justo, o que estén libres de crueldad animal, etc. También como consumidores podemos exigir eh, que los proyectos en que nos queramos embarcar, ¿no es cierto?, la parcela que queramos comprar, tenga algún tipo de delimitación en este sentido, ¿no es cierto?, en cuanto a los tipos de raza, no solamente aquellas razas que se denominan como potencialmente peligrosas, ¿no es cierto? Creo que en obvio que también, pero como les comentaba en la lámina anterior, aquellas razas que son más cazadoras que otras, ¿ya? También, ¿por qué no definir una capacidad máxima en el predio? Son algunas de las cosas que hemos querido llevar adelante, ¿no es cierto? Un máximo por parcela, ¿ya? Un máximo por parcela de mascotas. Eso primero, y después una capacidad máxima en el parque, ¿no es cierto? Porque si decimos ya, vamos a permitir una o dos mascotas por parcela, pero hay 40 parcelas, potencialmente podrían haber 80 perros dando vuelta, ¿no es cierto? Y a propósito de la zonificación, que les hablaba hace un ratito, también esta zonificación que se basa en el ambiente, ¿no es cierto? Y no en las parcelas, eso es lo importante, es como una zonificación del predio, también definir y dejar lugares no habilitados para mascotas. Ya eso es una práctica que creemos que es súper relevante, sobre todo si pensamos en la ribera del río, ¿no es cierto? La idea es que no llevemos a nuestras mascotas al río, por lo tanto, gestionar el uso que se le da a los distintos lugares dentro de una parcelación y gestionar el uso que se le da a los distintos lugares dentro de mi propia parcela es súper relevante en muchos aspectos, pero por sobre todas las cosas con respecto a las mascotas. Otro tema, ya un poco punto aparte, es el manejo de las aguas. Ya Andrés ahí también nos puso en valor, bueno, de muchas maneras este ecosistema. Cuando uno se va a vivir a la ruralidad en general, nos acercamos mucho al origen del agua, ¿no es cierto? Que tal vez, bueno, muchos me imagino que vendrán de las grandes ciudades. En la ciudad no pensamos tanto en el origen de las aguas, ¿no es cierto? Acá en la realidad nos pasa que básicamente hacemos un hoyo, ¿no es cierto? Y sale agua. Y después nosotros, a través en general de una fosa séptica, que es la solución habitual, ¿no es cierto? Como convencional, bueno, expulsamos nuestras aguas y las devolvemos a la tierra, ¿ya? Lo cierto es que esta solución, que fue una solución, o sea, lo sigue siendo, y que era una solución versus tal vez hacer un hoyo negro y tirar todos los residuos, hoy en día, tal vez para una casa en el campo, aislada, ¿no es cierto?, puede seguir siendo una solución, pero cuando ya hablamos de 40 casas en un lugar, ¿no es cierto?, en una parcelación, ya no empieza a ser tanto una solución, ¿no es cierto?, porque empezamos a devolver el agua con cierto grado de contaminación, ¿ya? Entonces, de donde sacamos el agua, estamos devolviendo contaminación, ¿ya? Alternativa, soluciones inspiradas en la naturaleza, ¿ya? Biofiltros, ¿sí? Esta es también una de las cuestiones que estamos empezando, ¿no es cierto?, en colaboración con Humedal Chile, que está llevando adelante uno de estos productos, estamos tratando de impulsar y promover esta solución, ¿ya? En donde, bueno, logramos mucha más eficiencia en la remoción, como dice ahí, de la materia orgánica. Básicamente, devolvemos el agua lo más parecido posible a cómo la sacamos, ¿ya? Y de manera tal que podamos cerrar el ciclo, ¿sí? Entonces, es una solución poco convencional todavía una solución que también es más cara, pero yo creo que muchas de las cosas que estamos hablando hoy, ¿no es cierto?, tenemos que tratar de transversalmente pensar
en que estamos invirtiendo en conservación, ya estamos invirtiendo en que el lugar se mantenga tal como lo conocemos. Y una inversión que no solamente va a satisfacer nuestra propia necesidad y nuestro paisaje más próximo, sino que también considerando todo lo que nos contaba Andrés, ¿no es cierto? Y esta imagen de este ecosistema como a nivel planetario, también estamos haciendo una inversión que afecta a mucha más gente que a nuestras familias, ¿no? La contaminación lumínica es otro tema que está ahí, aunque suena raro, en la oscuridad, ¿ya? En general la contaminación que más tal vez hace ruido, bueno, es la del aire, la basura, ¿no es cierto? La acústica tal vez, ¿ya? Pensando al menos en las ciudades. La contaminación lumínica se ha estudiado poco, por lo que yo estuve revisando en relación a la biodiversidad. En general, el estudio de la contaminación lumínica se ha impulsado más bien en relación a la actividad de la astronomía, ¿ya? Y hay una norma en Chile, pero es una norma que, como les digo, viene de la astronomía y es una norma que sirve solamente para Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo, eh, y que justamente busca, nada, pues, el derecho un poco, leí por ahí, a la noche, ¿ya? El derecho a la noche. Lo cierto es que la contaminación lumínica es súper, puede ser muy nociva para la fauna. La fauna en general tiene una actividad mucho más intensa en la noche, ¿ya? Como dice ahí, es mucho más numerosa y obviamente necesitan de la oscuridad, ¿sí? Se alteran muchas cosas, muchos ciclos biológicos, sueño, la migración de las aves, la búsqueda de alimentos, se desorientan con las luces y también los ciclos reproductivos, ¿sí? Son cosas que realmente uno no sabe, no se da cuenta, todos tenemos nuestro foquito, ¿no es cierto?, en el patio. También volvemos al tema de la inseguridad, de que muchas veces buscamos iluminar el jardín, ¿no es cierto?, como para ver algún movimiento, pero al mismo tiempo, como para satisfacer nuestra necesidad de seguridad, estamos, tal vez no lo sabemos, pero estamos produciendo, lo estamos afectando, ¿no es cierto?, a la biodiversidad que está alrededor. Más todavía, en general, en la ruralidad, también en la ciudad, pero más todavía entonces en el ecosistema que estamos hablando hoy en día. ¿Ya? Y ahí hay un poquito un diagrama de lo que sería lo correcto, ¿no es cierto? Iluminar solamente la vivienda, iluminar el suelo, ya se habla de no contaminar el hemisferio superior, ¿ya? Por lo tanto, se proponen luminarias que tengan viseras y que estén apuntadas correctamente. Incluso también se habla de preferir siempre la luz cálida, ¿ya? Porque la luz fría tiene un espectro, parte del espectro es un azul que es mucho más contaminante para la biodiversidad. Es un tema súper interesante, como les decía, es un tema tal vez poco expuesto, así que, como les decía al principio, mi idea es poner estos temas sobre la mesa y después que cada uno también pueda hacer los ajustes que considere necesario y meterse más en profundidad. Y por último, ya el control de plagas, otra de las cosas como súper cotidianas para quienes, ¿no es cierto?, vivimos ya en la ruralidad y que en muchas ocasiones, ya más en el invierno, en ciertas temporadas más que en otras, nos vemos con la dificultad, ¿no es cierto?, de tener que convivir con los roedores, ya, que obviamente, si bien, bueno, estamos viviendo en el campo y deberíamos un poco saber que eso puede pasar, a nadie le gusta en general, ¿ya? ¿Y cuál es la solución típica? Es la que vemos arriba a la izquierda, ¿no es cierto? Ponemos ese típico tubito antimascota con veneno, ¿ya? Pero el problema es que esos ratones, nuestro control de plagas va a ser eficaz probablemente, ¿ya? El tema es que las aves, los depredadores, las aves rapaces, terminan también envenenándose, ¿no es cierto? Y ahí hay harta información de, no me acuerdo, la ONG, de aves rapaces, que en el fondo también cuentan que la mayoría de los ingresos, ¿no es cierto?, de aves a estos centros de rehabilitación son por envenenamiento, ¿ya? Además de atropellos, y esas son como las dos causas más frecuentes. Entonces, sin darnos cuenta, estamos afectando no solamente, o sea, estamos resolviendo nuestro problema, pero también afectando a las aves que se alimentan de nuestro problema. Entonces, por ahí hay un estudio, esto en Chile, ya acá les pego el link, ¿no es cierto?, o la referencia más bien, bien interesante de cómo podemos atraer a las rapaces, ¿no es cierto?, para llevar a cabo un control biológico de las plagas, ¿ya? Y el estudio está bien bueno, lo pueden buscar por ahí, pero es bien didáctico, incluso te dan las medidas, ¿no es cierto?, y los tipos, acá pegué algunas imágenes,
y cómo poniendo anideras, ¿no es cierto?, casas anideras o superficies para que, en caso de que no tengamos árboles grandes, cómo podemos hacer postes para que las aves se paren, ¿no es cierto? O también, como ven en la imagen de arriba, a la derecha, cómo podemos implementar comederos de manera de atraer entonces las aves rapaces y que el problema se resuelva de manera biológica, ¿ya? Entonces, esto está súper interesante y el trabajo está bien bueno para que le echen una mirada y ojalá lo podamos aplicar, ¿sí? Eso, y por último, contarles, ¿no es cierto?, que Andrés también mencionó el derecho real de conservación, son algunas de las herramientas que estamos llevando adelante, como esta última diapositiva es como un poco ya, nos contáis todo esto, ¿no es cierto?, lo ponemos sobre la mesa, lo podemos investigar más, pero cómo lo gestionamos colectivamente, ¿no es cierto?, porque la verdad es que no bastan con los cambios individuales, ¿no es cierto?, y eso es lo que nosotros hemos tratado de impulsar, como una vida de barrio, una vida comunitaria, ¿no es cierto? Por más de que tal vez los 5.000 metros a veces nos alejan, ¿no es cierto? Hay mucho jardín antes del otro vecino. Hay algunas herramientas, la típica herramienta, ¿no es cierto? Y tal vez la única en la mayoría de los proyectos de parcelaciones son los reglamentos de convivencia, que en general son bastante básicos, ¿sí? Bastante como estándar. Yo creo que ahí el llamado es a después cuando ya nos organizamos y hay un comité de administración y qué sé yo, es a tratar de ir evolucionando los reglamentos, ya ir agregando, por ejemplo, anexos de paisajismo, anexos de ecología, ¿no es cierto? Ir manejando el lugar, más allá de las reglas de convivencia más básicas, ¿no es cierto? Ir manejando el lugar como un ecosistema y no como un conjunto de parcelas, ¿no es cierto? Eso es un poco la invitación. Si vamos más lejos, ¿no es cierto? Un desafío mayor existe el derecho real de conservación, ¿no es cierto? Que es una ley bastante nueva del año 2016, en donde para los que no saben básicamente es un contrato en que los propietarios ya firman y le dan, le dan la labor a un tercero, a un titular, ¿no es cierto?, que puede ser una fundación, por ejemplo. Eso es lo que nosotros estamos empezando a llevar adelante en uno de los proyectos que, como les decía, se emplazan acá en el río Maullín. Y este titular es una fundación en general que lleva adelante el patrimonio medioambiental, ¿sí? Entonces, nosotros te entregamos a ti nuestro patrimonio ambiental para que tú lo gestiones, para que tú lo administres y para que lo podamos conservar. Obviamente no es que te entregamos el cacho y tú lo haces solo, sino que la idea es hacerlo participativo. De esta manera, a través del derecho real de conservación, se reconocen, se hace un estudio, ¿no es cierto?, del lugar, se reconocen los atributos naturales de este lugar, se pueden elegir o se tienen que elegir objetos de conservación. Por ejemplo, acá perfectamente puede ser los bosques pantanosos o algunas de estas especies bioindicadoras que mencionaba Andrés. También se identifican amenazas, ¿no es cierto? Nosotros hemos estado hablando de algunas amenazas, las mascotas, ¿no es cierto?, las especies exóticas invasoras, etcétera, y se hace un plan de manejo para ir a través de distintas estrategias buscando la conservación, ¿no es cierto?, del lugar. Eso como entonces para cerrar un poco y también poner sobre la mesa esta alternativa que, como les decía hace un rato, yo creo que es algo que nosotros estamos tratando de, no somos los únicos, ¿no es cierto? De hecho, nosotros somos bastante nuevitos en relación al derecho real de conservación, pero la idea es promoverlo y el día de mañana exigirlo, ¿no es cierto? Exigir que estos proyectos, ¿no es cierto?, tengan un derecho real de conservación. Al final lo que estamos pidiendo es no se trata como de que tú hagas el proyecto, ¿no es cierto?, pongas las parcelas, las vendes todas y después te vas, sino que nosotros queremos algo, una especie de seguro para el medio ambiente, ¿no es cierto? Eso, me pasé un poquito. Y bueno, está nuestro contacto para cualquier cosa, cualquier duda que pueda surgir. Después ahora vamos a tener una instancia en que también podemos seguir dialogando. Gracias. No, muchísimas gracias, Nico, por la presentación. Y es bueno también tener ahí la visión de ese lado también, de la gente que está trabajando en proyectos y está tratando de incorporar medidas de mitigación importantes. Mientras hablabas y hablabas de las mascotas, que es un tema que también
yo he seguido bastante. El otro día justo leí un estudio sobre cuánto baja la diversidad y abundancia de especies por la presencia de mascotas, de perro y gato, y era impresionante, alrededor de un 60-70% menos de abundancia y de riqueza de especies en lugares donde hay mascotas circulando. También el tema de la contaminación lumínica, lo encuentro notable, un tema muy poco estudiado. Y respecto a las casas nido, ahí también hay siempre asegurando que haya un perímetro de seguridad para esas casas nido. Por ejemplo, con el tema de las mascotas, justamente. Si tenemos mascotas, gatos sueltos, la verdad que es mejor no poner casas nido. Y si tenemos mucha circulación de vehículos con alta luminosidad de noche, también. Así que hay varias cosas ahí. Si tenemos un entorno seguro, yo creo que el control biológico con rapaces es increíble y es mucho más sano que el veneno, que en este minuto es causa de mortandad importante, especialmente de algunas especies como la lechuza. Gracias, Nico. Increíble, hay varias preguntas. Habían hartas preguntas, pero se han ido contestando en el chat. Entonces, voy a Bueno. tener igual algunas que no han sido contestadas y les voy a pedir sí que seamos como medio concisos porque estamos un poquito pasados con el tiempo. Hay una que está relacionada con si ustedes creen que el cambio de superficie de subdivisión predial, que entre paréntesis se está discutiendo en este minuto en el Congreso, para aumentar y que no se puedan subdividir terrenos por 5.000 metros cuadrados y esa superficie sea mayor, en el caso de terreno agrícola, de uso agrícola. ¿Creen ustedes que puede ser una solución para mitigar los impactos del desarrollo de parcelaciones? Esa es una pregunta. Cualquiera de los dos que quiera. ¿Y qué opinan de este proyecto de ley, además, que en este minuto está en discusión en el Congreso? Creo que viene del 2019 discutiéndose este proyecto de ley, en todo caso. Y ahora aparentemente lo están reactivando, una sesión hace un par de días que fue invitada a SECPLAN, o sea, SECPAN ahí de Chiloé, que están viviendo muy duro todo este proceso porque, no les conté, pero en una isla todos estos fenómenos de perturbaciones se vuelven más dramáticos aún porque en una isla la resiliencia es menor. Bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que es como, efectivamente creo que puede mitigar algunos aspectos de la fragmentación del paisaje si es que uno lo ve desde la perspectiva ecológica. Sin embargo, quedan muchas cosas fuera y creo que hoy en día, bueno, de partida no se reconoce la diversidad de nuestro país, no se reconocen las diversidades de necesidades. Yo creo que lo que hay que apuntar es a un ordenamiento territorial con bases ecológicas y sociales profundas que reconozcan esa diversidad, que empoderen a los territorios y sí creo que es muy importante procurar grandes extensiones verdes abiertas y que en estas modificaciones que se establezcan quede incorporado el libre paso, el libre tránsito de cualquier ser humano por los territorios, así como ocurre en otros países del norte de Europa y que lamentablemente aquí no se da. Es muy triste eso, o sea, te pueden pegar un balazo por salir a caminar a observar aves. A mí me han sacado carabineros de Chile por estar con mis binoculares observando aves en un humedal. Entonces, una cosa triste, dramática, y que, bueno, creo que esta ley, o sea, esta modificación no resuelve eso, pero sí hace una mitigación bien directa y brutal respecto a la fragmentación. Buenas, gracias Andrés. Acceso a montaña y a mares libres. Buena. Nico, ¿quieres compartir algo sobre este tema Sí, de no, los... o sea, me sumo a algunas de las cosas que decía Andrés. Yo creo que su respuesta fue bastante completa y técnica, como que no sé si te... Pero sí, bueno, agregar a lo que decía al último, ¿no es cierto? A mí me ha pasado, a propósito del Maullín, me ha pasado que yo vivo hace 6 años acá en Puerto Vara y el primer año iba a una parte del río, el segundo año me tuve que ir a otra parte del río y el tercer año ya no pude entrar al río porque van apareciendo entonces estos portones, a propósito de lo último que decía Andrés, que nos impiden llegar, así como a la montaña, ¿no es cierto? Que nos impiden llegar al río Maullín y eso es algo que claro, como decía Andrés, no se ataja con esto, ¿no? Y que es súper relevante de que eso cambie, ¿sí? El acceso
a las playas en general, al río, y también pasa en el lago, ni hablar. ¿No es cierto? Que uno vive al lado del lago y tiene que hacer kilómetros y kilómetros para poder llegar al lago. Gracias, Nico. Muchas gracias. Había otra pregunta que estaba relacionada con el derecho real de conservación. Si alguien, yo sé que es un tema que merece más tiempo, pero si quizás Nico o Andrés, cualquiera de los dos, nos puede hacer un resumen, que habían preguntas relacionadas con eso, sobre qué es el derecho real de conservación y cómo se aplica. En el caso de proyectos de desarrollo inmobiliario, en este caso parcelación. Sí, si querés, yo parto, Andrés. Bueno, yo lo mencionaba un poco al final, ¿no es cierto? Para hacerlo súper concreto, bueno, es un contrato, ¿no es cierto?, que los propietarios del lugar firman y en donde le dan la posibilidad a un tercero de que lleve adelante la gestión, la administración, ¿no es cierto?, para lograr la conservación del patrimonio ambiental de un predio, ¿no es cierto? Entonces, todos los vecinos se ponen de acuerdo, todos firman y hay un tercero especialista que hace un plan de manejo, ¿no es cierto?, rinde cuentas a los vecinos y vecinas anualmente. Se costea a través de los gastos comunes, es una propuesta a la que nosotros al menos estamos impulsando, y se hace de manera participativa, ¿ya? También nosotros lo estamos impulsando así, o sea, entre los vecinos interesados, algunos obviamente participan más activamente, otros menos. Por ejemplo, definimos qué cosas queremos conservar, ¿ya? No se trata igual de que uno elige unas cosas y las otras no, pero siempre el ejercicio de elegir un objeto de conservación es más bien simbólico. Y como les decía, es una manera de gobernanza distinta sobre el patrimonio natural del lugar que yo creo, o sea, debería ser obligatoria, ¿no es cierto? Y ojalá que empiece a hacerlo. Yo quería Ahí quería agregar, ver. sí, ¿Mm? quería agregar que efectivamente más allá de las áreas urbanas no hay regulaciones sobre el uso del suelo que establezcan indicaciones sobre cómo usar el espacio. Entonces, el derecho real de conservación, al menos la interpretación que yo le estoy dando, es que tenga ese tipo de alcance. Entonces, podemos regular desde criterios ecológicos la ocupación del espacio más allá de la ciudad. Entonces, podemos ocupar índices que tengan que ver con la cobertura de la vegetación, con la diversidad de especies, con la conectividad, la fragmentación, con el área cercable versus el área que queda abierta, etcétera, etcétera. Así que creo que hay que usarlo con mucha, ¿cómo decirlo?, ingenio. Hay muy pocas experiencias. Yo, de hecho, nunca he visto el derecho real de conservación aplicado en un proyecto de subdivisión predial. Entonces, a mí me encantaría, invito a los que están haciéndolo, que podamos compartir esa información, porque si bien está aplicado, lo que está publicado tiene como otras, ¿cómo decirlo?, otros usos, no en proyectos habitacionales como los que estamos acá como haciendo el foco. Así que dejo esa invitación, voy a anotar mi correo acá abajo para los que se animen. Muchas gracias, Andrés. Ahí me pusieron en el chat acceso libre y responsable a montaña. Ya, claro, eso es fundamental. Tiene que ser libre y responsable. Bueno, les quiero agradecer a ambos por estas increíbles presentaciones.